Que el Señor les bendiga. Hoy vamos a comenzar una nueva serie de sermones donde vamos a estar estudiando o viendo las 50 razones por las que vino a morir el Señor. Y más que nada poder ver y lograr ver a través de la Escritura la pasión de Jesucristo y por la necesidad que había y que logremos entender por qué vino, sufrió y murió en la cruz. Por eso vamos a ver 50 razones. Y para poder lograr ver esto, vamos a hacer una pequeña introducción en la cual nos vamos a formular una de las preguntas más importantes o de las más repetitivas que nos hacen hoy en día en este siglo XXI. Y una de las preguntas que más escuchamos los cristianos es ¿por qué tuvo que sufrir Jesús? Pero esa es una pregunta que está muy mal formulada, porque la pregunta correcta debiese ser ¿quién fue que crucificó a Jesús? Y la verdad, nuestra respuesta debería ser Dios. Fue Dios mismo quien crucificó a su Hijo en la cruz. Y para eso voy a mostrarles algunos textos que van a reafirmar lo que le estoy diciendo. El profeta Isaías dice en el capítulo 53, en el versículo 10, lo siguiente. Pero al Señor le pareció bien quebrantarlo y hacerlo padecer. Cuando se haya presentado a sí mismo como ofrenda para la expiación del pecado, Él verá la descendencia, tendrá una larga vida y por medio de Él se verá prosperada la voluntad del Señor. También el Nuevo Testamento nos dice en el libro de Romanos, en el capítulo 30, en el versículo 32, en el capítulo 8, dice lo siguiente: Dios no escatimó ni a su Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. También en Romanos, en el capítulo 3, en el versículo 25, dice lo siguiente: Dios puso a Cristo como propiciación por su sangre para ser recibida por fe. Pero al lograr nosotros ver lo maravilloso que fue Dios con nosotros y de cómo éste se ha relacionado con todos, ¿cómo se relaciona este acto divino con los hechos pecaminosos y con todos aquellos que mataron a Jesús? En Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 27 y 28, nos dice lo siguiente. Es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, juntos con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de su santo Hijo y ungido Jesús. ¿Pero para qué? Para hacer todo lo que por tu poder y por tu voluntad ya habías determinado que sucediera. Eso lo está diciendo el Señor. Y esto es la clave para lograr entender la salvación. Fue Dios quien lo planificó así, y lo hizo por medio de hombres malvados. José y sus hermanos es un ejemplo de aquello que Dios muchas veces utiliza para poder manifestar su voluntad y para poder lograr su objetivo. También lo hace a través de personas, los usa como instrumento para lograr su cometido y para lograr hacer lo que Él quiere. En Génesis, en el capítulo 50, en el versículo 20, dice lo siguiente. José y sus hermanos. Ustedes, José hablando a sus hermanos, ustedes pensaron hacerme mal a mí. Pero Dios, escuche lo que dice José, Dios cambió todo para bien, para hacer lo que vemos hoy, que es darle vida a mucha gente. Gente malvada, usada para la gloria de Dios. Sus hermanos de José lo vendieron, creyendo que estaban haciendo un mal, pero no sabían ni entendían que estaban siendo instrumentos en las manos de Dios. A lo cual nosotros nos lleva a pensar que aquí no es cuestión de cosa humana. El tema de la salvación o el tema del sacrificio de Cristo es la causa central de la salvación del hombre. Pero todo esto, aquello, nos muestra que el hombre muchas veces es un instrumento en las manos de Dios para el propósito de Dios. Porque el hombre puede querer quitar a Dios de su camino, pero Dios
puede decidir incluso tomar aquello como un bien para otras personas. Usted puede querer alejarse de Dios, pero aún así, en su lejanía de Dios, Dios te va a usar para lograr su objetivo. Y el propósito de Dios en Jesús, como nuestro pastor, es el siguiente. Yo soy el buen pastor, yo conozco mis ovejas, y ellas me conocen a mí. Así como el Padre me conoce a mí, y yo conozco al Padre, y yo pongo mi vida por las ovejas. Es por eso que ahora nos preguntamos, ¿qué logró Dios para los pecadores como nosotros al enviar a su Hijo a morir? Y por eso es que nosotros vamos a lograr ver en estas 50 razones o estos 50 propósitos de lo que Dios logró a través de Jesús. Aún en las dificultades, aún en las cosas adversas y contrarias, Dios tiene el control de todo y logrará su propósito en nosotros. Y una de las razones o de los propósitos que Dios utilizó y por la cual llevó a Cristo a sufrir y morir en la cruz fue para que su ira fuese absorbida. Y para esto vamos a tomar 3 textos en consideración, los cuales vamos a estudiar. Primero, en Gálatas, en el capítulo 3:13, Pablo nos dice lo siguiente: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, y por nosotros se hizo maldición, porque escrito está, maldito es el que es colgado de un madero. Romanos 3:25, a quien Dios puso como sacrificio de expiación por medio de la fe en su sangre. Esto lo hizo para manifestar su justicia, pues en su paciencia ha pasado por alto los pecados pasados. En Primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice lo siguiente, y aquí se resume todo. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Recuerda esa palabra, propiciación. Si Dios no fuera justo, no hubiera habido una demanda a que su Hijo viniera y sufriera y muriera. Y si Dios no fuera amoroso, no hubiera puesto a disposición de la humanidad a su Hijo a que sufriera y muriera. Pero Dios, por lo tanto, es justo como también es amoroso. Y por consiguiente, el amor de Dios está dispuesto a satisfacer las demandas de su justicia. La ley de Dios demandaba y demanda lo siguiente: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Pero todos y la gran mayoría de los seres humanos ha amado otras cosas más allá de nuestro Dios. Y es eso precisamente en lo que la humanidad y nosotros hemos fallado. Hemos deshonrado a Dios prefiriendo otras cosas antes que a Él. Por lo consiguiente, la Biblia dice que a través de este acto, todos aquellos que han pecado están destituidos de la gloria de Dios. Y somos destituidos simplemente por la razón que deseamos o disfrutamos y reemplazamos la gloria de Dios por otras cosas que son pasajeras, y por lo tanto a Dios estas cosas no le agradan. De la misma manera, el pecado no es algo pequeño que se asemeje a un Dios pequeño. Estamos hablando en realidad del creador del universo, del creador infinito, de aquel Dios respetable, a quien nosotros le debemos admiración y lealtad. Por consiguiente, amar o adorar a Dios no es algo insignificante, y si no lo hacemos, eso simplemente nos va a terminar destruyendo. Va a terminar destruyendo la felicidad humana, porque el hombre sin adorar a Dios produce en su corazón un vacío. Y puesto que Dios es un Dios justo, no esconde por lo tanto este pecado de sus ojos. No esconde los pecados de alguien bajo la alfombra. Él no pasa por alto estas cosas. Por lo tanto, Dios, cuando ve estas cosas y logra ver esto en nosotros, Él siente ira. Pero no es una ira cualquiera, es una ira santa, lo que lleva a querer descargar su ira sobre algo, sobre alguien. Y por lo tanto, Él lo deja bien claro esto.
En Romanos, en el capítulo 6, en el versículo 23, dice que la paga del pecado es la muerte. Y Ezequiel nos decía en el Antiguo Testamento que el alma que pecare, ésta tiene que morir. Por lo tanto, hay una maldición que es santa y que pende sobre todo aquel que peca. Y el hecho de no castigarlo haría de Dios un Dios injusto. Y nos estaría diciendo o nos estaría dando a entender que acepta dichos pecados. Pero Dios dice en su palabra y nos demanda lo siguiente: maldito todo aquel que no permaneciese en todas las cosas escritas en el libro de la ley. Y es por lo tanto, por eso mismo que Dios, que es amor, no está contento con la maldición que descansa sobre la humanidad. No está contento al mostrar esta ira santa sobre nosotros. Y por esta es la razón que Él envía a su Hijo a absorber esta ira y llevar sobre sí la maldición de todos aquellos que van a confiar en Él. Y es por eso que Gálatas 3:13 nos dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, porque Él se hizo maldición por nosotros. Y esta es precisamente el significado de la palabra propiciación. La palabra propiciación se refiere a la eliminación de la ira de Dios mediante el suministro de un sustituto. Y este sustituto es proporcionado por Dios mismo. Este sustituto es Jesucristo. Y Jesucristo no solo cancela la ira de Dios, sino que también absorbe aquella ira sobre sí y la traslada de nosotros a sí mismo. Por lo tanto, la ira de Dios, que es justa, es aplicada sobre Cristo y por consiguiente la justicia hecha y consumada en Cristo es imputada sobre nosotros. Su justicia es nuestra justicia ahora. Por lo tanto, somos justificados delante de Dios y ante esta ira. Es por eso que no debemos de tratar con ligereza a Dios y menos debemos trivializar su amor. No sabremos cuánto Dios nos ama solo cuando nosotros logremos ver en perfección esto y veamos con seriedad con nuestro pecado. Solo así y solo ahí es donde nosotros vamos a entender que la obra de Dios es justa sobre nosotros. Y es lo cual nos hace lograr entender de lo cual necesitados hoy en día estamos de un sustituto. Por eso damos gracias a Dios por Cristo. Y cuando por su gracia logramos despertar sobre nosotros esa indignidad que nos rodeaba, entonces ahí nosotros vamos a lograr ver el sufrimiento y la muerte de Cristo. Es ahí cuando nosotros vamos a valorar realmente qué fue lo que hizo Cristo en la cruz por nosotros. Sin antes poder lograr comprender eso, no vamos a lograr entender el valor y el gran estima que tiene ese sacrificio. Porque es ahí donde las palabras de Juan van a tomar sentido sobre nosotros. Es aquí donde estas palabras producen un eco en nosotros y se hacen vivas. En primera de Juan, en el capítulo 4, en el versículo 10, dice lo siguiente: y en esto consiste el amor de Dios, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros, y por lo tanto envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Que el Señor les bendiga.